Antes de empezar, otra buena noticia que nos emociona mucho. Tenemos nuevos productos en la tienda de la no ficción. Hay tazas, bowls, posters y banderas con frases memorables del Topo. Están pensados para que lleven un pedacito de lo que escuchan con ustedes. Nos ayudan, se ven increíbles y nos hace mucha ilusión que nos tengan más cerca. Entren a tienda.lanoficcion.com y pídanlos a cualquier parte de Colombia. El único hecho que yo puedo ubicar como preciso es la muerte de Gustavo. Yo soy una antes de la muerte de Gustavo y otra después de la muerte de Gustavo. Hay momentos en la vida que nos parten en dos, como el de la muerte de un hijo, No le tengo miedo a hablar de la muerte. y que nos revelan verdades profundas sobre quiénes somos y cómo queremos seguir viviendo. Mi papá no me dejaba tener novio, ninguno de los muchachos que me pretendían para él era importante o suficiente. Entonces, yo vivía con miedo. Hablamos con Aide Ramírez, madre, actriz y amante de los animales, del duelo. El duelo no es un proceso lineal, es un proceso circular donde tú en un día, en un mes o en un año pasas por el mismo lugar, pero en una esfera mucho más arriba. Del trabajo interior que nunca termina. Estamos evolucionando permanentemente y de eso se trata, de crecer, no de quedarnos como siendo los mismos inmaduros de los 15 o 14 años. De la maternidad, de los condicionamientos que pesan sobre las mujeres y de cómo ha aprendido a no juzgarse, a escucharse y a aceptarse tal y como es cada vez más. Soy como soy con mis errores, con mis aciertos, y eso hace que esté como en una calma y en una tranquilidad hoy donde no me exijo perfección, donde no me exijo ser la mejor. Todo parte de cómo tenga la relación mía conmigo. Ahí arrancan todas las relaciones. Y si yo primero no tengo una relación sana conmigo, no es posible que la pueda tener ni con mis hijos, ni con mi pareja, ni con mis amigos, ni con nadie. Yo pienso que el trabajo real que hay que hacer en la vida personal es ese autodescubrimiento y esa autoaceptación amorosa de uno mismo. Y es el trabajo de la vida entera. ¿Qué es clave? Aceptarse imperfecto. Bienvenidos al Topo. Cuenta entonces ahora, hablemos del presente. ¿Ok? ¿Cómo es un día hoy tuyo? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te sientes? Un día hoy es lo que planeo de manera consciente en este momento de mi existencia, donde yo puedo decidir qué hago en mi día a día. Me levanto muy temprano, 5:30 de la mañana, porque me gusta una hora arruncharme con mis perros. Tengo 2 perros que amo profundamente y me dan mucha estabilidad emocional. Los animales, de verdad, son algo que aprecio infinitamente en mi vida. Entonces con ellos me arruncho hasta las 6:30 que arranca realmente el desayuno de todos. Eh, a las 6:30 les damos de comer a los caballos y a las cabras. Llegó una cabra que ahora tiene 2 bebés cabritas que nunca planeé. Entonces, ha sido todo un acontecimiento la llegada de esas 2 cabras a mi casa, porque son unas bebés divinas, se llaman Violeta y Celeste, y es otra manera de aproximarme al mundo animal totalmente desconocido para mí, porque cuando doña Perla llegó para ser dama de compañía de regalo del cielo se llama uno de los caballos, y entonces fue muy chistoso porque en ese momento un gran amigo de hace muchos años y colega de trabajo también vive en Subachoque. Tenemos un chat donde él también es miembro de ese chat y yo pedí si alguien tenía una cabrita vieja
que me donara porque iba a ser dama de compañía de mi caballo. A él le llamó mucho la atención que yo quisiera una cabra de dama de compañía. Entonces eso nos juntó, pero no estaba tan viejita, fue joven. 2 años o 3 años tenía doña Perla cuando llegó. Me la llevaron a mi casa. Todo un proceso para involucrarla en mi vida. ¿Los caballos Entonces, deben tener compañero? ¿Te querías que tuviera una compañera o por qué? Entiendo que los caballos no deben estar solos, los ¿no? caballos son animales de manada. Ujú, Entonces, como yo tenía solo uno ujú. y potrico, entonces necesitaba cosas como normas de convivencia, límites, cosas que yo no le podía dar o que él iba a querer hacer conmigo, pero pues por tamaño o sea, no es posible. Entonces, para ellos es bueno que estén con un conejo, con una cabra o con una oveja. Y yo Ujú, decidí la cabra. ujú. Y así fue donde llegó esta maravilla de familia caprina a mi casa. Entonces, después de que comen todos los animales, ahí sí preparo el desayuno. A mí me gusta cocinar el desayuno. Me gusta comer bien, me gusta comer balanceado, me gusta tomar el tiempo para comer. Después de eso viene el entrenamiento de los caballos. 3 veces a la semana les estoy haciendo el proceso de doma con una mujer maravillosa que me ayuda. Y pues es todo un aprendizaje también con ellos. Era un sueño que yo tenía de niña. Yo, pues si tú me preguntas si mi familia tenía caballos, la respuesta es no. Es una inquietud mía personal, eso como de Heidi de la pradera. Quiero tener animales, quiero tener caballos, quiero domarlo yo, quiero que me siga. Todas esas cosas bonitas, románticas, eso lo he venido haciendo con ellos. Ya hoy en día los estoy montando. No están errados y hasta hace muy poco les puse el filete porque los montaba solamente con el cabestro. Ujú. A pelo. Entonces, no Ah, usé la silla ujú, bueno, por muchas razones, ujú. entre otras, y la principal, para no dañarle la columna al caballo, Ah, ok. porque eso también influye. Ujú, Deben ser tiempos muy cortos los que uno maneja, eh, sí, montar a pelo para no maltratar el animal. Entonces, después de eso, viene el proceso de lectura. A mí me gusta mucho leer, tengo un grupo de apoyo, tengo un grupo de lectura que tenemos 2 horas. Entonces, bueno, estoy en el día. Luego viene el almuerzo o mi esposo o yo hace el almuerzo, nos gusta cocinar siempre, nos gusta comer rico. Él es más de cositas de grasa, de harinas. Entonces, digamos que entre los dos tenemos un balance ahí que nos gusta. Nos tomamos un vino, una ginebra antes del almuerzo, pero solo uno. ujú. Entonces, después hago una siesta, en la tarde vuelvo a leer. Digamos que esa es como un día común en mi casa. Ujú. Yo digo que todos los días para mí son domingo, porque también hago terapia, atiendo consultantes y para todo eso abro horas en las horas de la tarde. Digamos que en la mañana es como más dedicado a mis animales y a mi bienestar. Bueno, no, me encanta saber eso y ahí volveremos ahorita a ampliar sobre las consultas y todo. Sí. Pero no, arranqué, no sé, oyéndote se me ocurrió de una entrar con una pregunta grande y es como ¿a qué crees que viniste a la vida? ¿Y cuáles han sido las pruebas como que te han dado esa señal? Si es que lo sabes, si es fácil de responder. Hice un taller sobre propositología, que lo hice con una psicóloga que conocí cuando estudié el diplomado sobre logoterapia. Entonces, digamos que ese camino de la propositología me llevó a pensar en vivir en propósito. Y para eso, lo primero que hay que averiguar es exactamente cuál cree uno que es su misión. Y tiene que ver con la paz que tengo a la hora de referirme a cosas, mi manera de hablar, mi manera de aproximar los temas, con tranquilidad. Tiene que ver con eso, como con proporcionar una pequeña luz en el camino de alguien que lo necesite. Ujú.
Dale, ¿no? Si quieres seguir ahí, como en qué, cómo se traduce eso en el día a día. Eso en el día a día se traduce en que cuando la vida, de hecho la vida nos pone pruebas a todos. La cosa es cómo se asumen y haber asumido la prueba más grande que fue la pérdida de mi hijo de una manera tan consciente, preguntándome realmente cosas fundamentales que no me preguntaba antes porque estaba en la carrera del trabajo, de lo que quiero, sí, de muchas cosas que te distraen realmente de tu interior. Con todo y que siempre he sido una persona que ha hecho psicoterapia, la muerte de Gustavo fue un hecho tan contundente que me hizo cambiar muchas cosas. Mi sensibilidad hoy en día es otra, no es ni mejor ni peor, es otra sensibilidad que tiene que ver con su pronta partida. Y hoy lo recuerdo no desde el dolor, sino desde el amor, desde el agradecimiento por haber compartido 33 años con él, donde soy consciente de mi finitud. Ujú. No le tengo miedo a hablar de la muerte, de lo que nos produce, de lo que nos pasa cuando pensamos que ya no vamos a estar, que ya no vamos a seguir aprendiendo. ¿Desde qué punto te paras? Creo que es es un aprendizaje muy grande sobre mi manera de situarme en la vida y cómo quiero vivir mi vida después de la muerte de Gustavo. Wow. Pues ya que lo tocas, creo que entremos ahí de una vez. No sé, como que cuenta quién fue Gustavo, cómo fue su vida, qué pasó, en qué etapa estabas tú y cómo has atravesado el duelo. Gustavo, como muchos adictos, es un elemento común que veo. Son personas muy inteligentes, son personas sobresalientemente sensibles y así era Gustavo. Gustavo, cualquier afición que le apasionaba, lo hacía a un nivel de perfección increíble. Fue aeromodelista, buzo, esquiador, un economista absolutamente brillante, que inclusive cuando estaba en su última etapa de trabajo, él trabajaba pues para Corfi Colombiana, que él era el director de inversiones de Corfi Colombiana. Le permitían trabajar desde la casa y era por eso, porque era absolutamente brillante. Todas esas cosas tan positivas que creería uno que solo te producen seguridad, que solo te producen alegría, que solo te producen como un centro en la vida y te aclara hacia dónde quieres ir. Su parte emocional estaba muy menguada. Era con todo esto que hacía, que además yo se lo decía a su hermano, se lo decía a su papá, él no se lo creía. Él no se creía tan brillante, él no se creía tan bueno en lo que hacía, se creía que no era lo suficientemente guapo, que no tenía éxito con las mujeres, ¿sí? Cosas humanas que son las que terminan como siendo lo que lo mueve a uno en la vida, ¿sí? Y es ese verse con el otro que nos tiene tan mermados en nuestras relaciones interpersonales. Necesitamos tanto la aprobación del otro y el otro con el que interactuamos, que a veces somos nosotros mismos, a veces no somos conscientes de esa necesidad y lo que hacemos es dar lo contrario, decir lo contrario en juego, en mamadera de gallo, por la poca seriedad o por agredir. Y eso finalmente terminas lesionando la propia autoestima. Ujú. Porque hay un momento de la vida, de todas maneras, que esa aprobación de los dos, de los otros, es muy importante y forma parte del volverse adulto. Ujú.
Sí, no, quisiera saber, es como de, pues no sé, cuál pudo ser la raíz entonces de eso, en la infancia del que pasó, cómo lo lees tú, Eh, y cómo fue la relación de ustedes, cómo fue evolucionando también. nuestra relación, a ver, él era muy pegado a la imagen de su papá, pero eso pasa cuando los hijos viven más con uno de los dos padres, porque hay una necesidad psicológica de no traicionar con quien vivo. Si tú vives con tu mamá, tú te sientes, es muy probable que de niño uno no lo sepa ni lo tenga tan claro, pero entonces se siente es como en la labor de exaltar con quien vive. Ujú. Entonces, digamos que hubo momentos donde no éramos tan cercanos, otros momentos que sí, pero eso es parte del proceso normal de todos, donde necesitamos reafirmarnos y ahí nos retiramos de nuestras figuras paternas Él para creció con el papá. él creció con los dos, pero vivía con su papá. Ujú. Se separaron a qué edad de él. Cuando él tenía 5 años. Ujú. Ah, igual que yo. 5 años tenía Gustavo y 3 años tenía Sebastián. Ujú. Y de ahí en adelante vivió más con el papá. Vivían con él, pero yo los veía todos los días. Ah, sí, pero Sí, dormían allá y... sí, yo lo que hacía era que vivía cerca y llegaba a las 6 de la mañana a cuando se despertaban, les daba el desayuno, los alistaba para irse al colegio, los mandaba en el bus, me iba a trabajar y regresaba cuando ellos salían del colegio, llegaba a recibirlos cuando llegaban del colegio. Entonces, las tareas, la empijamada, la dormida, y una vez los dejaba dormidos, yo me iba a mi casa. Sí, eso fue durante 4 o 5 años. Una vez ellos empiezan a tener lo que tenemos todos cuando estamos en ese crecimiento, me voy de pijamada, me voy con los amigos, de vacaciones, empieza a cambiar la rutina y pues yo me adapto a esos cambios. Para mí era duro y doloroso porque de todas maneras hay un modelo de familia que la cultura te incorpora y cuando te sales de ese modelo tú te sientes raro. Ujú. Entonces también me empiezo a confrontar con eso y eso me llevó a pensar varias cosas. La principal, su papá era un hombre que tenía una enfermedad terminal. La segunda, que el papá no iba a hacer lo que yo estaba haciendo. Ellos a mí no me iban a perder nunca, iban a tener su papá y su mamá. Si las cosas hubieran sido al revés, yo hubiera dudado mucho de que el papá hubiera hecho lo que yo estaba haciendo por ellos en cuanto a fortalecer el vínculo de mamá y la figura de mamá. Y la otra era que quería que vieran una mamá que era distinta a una mamá tradicional. Es una mamá que va por sus sueños, es una mamá que tiene identidad propia, es una mamá que tiene decisiones propias, es una mamá que es capaz, Ujú. que no necesita una persona que la mantenga, que no necesita una persona que la valide, que no necesita una persona que le diga qué hacer, que yo tengo identidad propia. Me parecía muy importante que ellos vieran esa figura de mujer. Ujú. ¿Tú ahí estabas trabajando como actriz? Ahí estaba trabajando como ¿Que actriz. esa fue tu carrera principal o...? Yo soy publicista también. Ujú. ¿Sí? Entonces, digamos que nunca pensé vivir de la actuación. Un día, cuando estaba casada con el papá de mis hijos, me invitaron a participar en un comercial y mi compañero de escena me dijo, oiga, ¿usted nunca ha pensado ser actriz con esa facilidad que tiene con las cámaras? Y me ha dicho esto y yo empecé a explorar. Y dije, ay, claro. Yo en ese momento nunca pensé que iba a vivir de la actuación. Yo en ese momento de mi vida tenía mi economía resuelta. Eso pensaba yo en ese momento. Entonces no fue como la motivación principal, sino yo qué haría en mi vida si no me pagaran. Actuar. Ah, sí, wow.
Bueno, ahora volvemos. Conectar con la pasión, ¿Ahí era sí. padres e hijos o todavía no? No, Padres e Hijos llegó mucho después. Yo arranqué con una comedia que se llamaba La Posada. Ok, bueno, ahora vamos ahí también. Pero ahí que tocabas lo de tu ex marido, también cómo era la relación con él y cómo fue lo de la enfermedad terminal y cómo fue el divorcio, si quieres contar. La relación con él, pues era un hombre que me llevaba 20 años. Cuando yo lo conocí, yo tenía una carencia muy grande de figura paterna y claramente estaba buscando un papá, una persona que me validara, que me acompañara, sí, pero cuando ya tengo ese camino recorrido en 7 años con él, donde concluyo que yo lo que necesito es una pareja y no un papá. Se lo digo, hacemos terapia de pareja, yo pienso que él lo entiende, pero no es así. Y un día él me dice que él se va de la casa y que vamos viendo cómo podemos como sortear esta nueva información. Yo en ese momento lo amé porque dije, qué maravilla que me entienda y que podamos em, seguir como avanzando en este camino de crecimiento como pareja. Pero no fue así. Cuando regresó me dijo, ¿sabes qué? El problema es tuyo y tú verás cómo lo resuelves. Pero mis hijos no salen de esta casa. Entonces yo primero me sentí traicionada en un acuerdo. Segundo, me sentí como manipulada y gracias a mi rebeldía, porque yo soy una persona muy, muy rebelde, le dije, mis hijos son mis hijos de aquí hasta que yo me muera. A ellos no los voy a perder nunca, pero yo no quiero vivir un día más con usted. Y me fui. Fue de las decisiones más complicadas, difíciles, pero que la volvería a hacer igualita. Y te fuiste, pero decidiste ir todos los días a verlos bajo esas Así. De condiciones. quien estaba separada era de él. Ujú. De mis hijos no. Mis hijos han sido y fueron lo más importante para mí, mi motor para todo. Wow. Y, y que, cuéntame entonces, ahora sí de la infancia, es que hasta yo generalmente hago esto Pero cronológicamente y creo que es más fácil, pero entonces ahora sí volvamos al comienzo. ¿Cómo te criaron a ti? ¿Por qué esa ausencia de papá? ¿Qué has descubierto que pasó en la infancia que después se manifestó a lo largo de la vida? Eh, yo vengo de una familia donde mi papá, un hombre machista, con una mamá sumisa, que tiene que ver con la realidad de muchas mujeres hoy en día, que yo pensaría, no, pero eso ya ha cambiado un poquito, puede que un poquito, pero mínimo. Tenemos que las mujeres seguir siendo como cuestionándonos realmente hacia dónde queremos ir y cómo queremos ser, sacudirnos un poco de esa cultura que tiende a minimizarnos, a no dejarnos ser, a no dejarnos progresar. Entonces, vengo de una familia igual, colombiana, tradicional, clase media, donde esas carencias estaban. Mi papá no me dejaba tener novio, ninguno de los muchachos que me pretendían para él era importante o suficiente, porque además era profesor del colegio en el que yo estudiaba. Entonces, yo vivía con miedo y eso no puede ser. No puede ser que tengamos que seguir las mujeres viviendo bajo ese miedo de un papá que te dice de la peor manera cómo tienes que ser y qué tienes que hacer. Cuando hoy en día supuestamente hemos avanzado a ser más tolerantes en el sentido de aceptar al otro como es. Hay que empezar por cambiar ese tipo de cosas en la familia. Entonces,
yo creo que ese miedo y esa represión que yo sentía con mi papá, de cierta forma se refleja en eso, en que yo me quiero ir de la casa lo más rápido posible, escojo la carrera que sea en la que quede en la universidad para poder salir de mi casa y poder respirar y sentirme a salvo. Y así lo hiciste. Así lo hice, me fui a vivir a Cali con una tía y fue como la búsqueda de mi propio camino. Un poco también, eso lo entiendo hoy en día, en ese momento no lo tenía tan claro, pero es como oír esa vocecita y esa intuición que está ahí del camino es este, por acá, sigue lo que quieres, como lo visualizas, y digamos que esa voz es la que ha estado ahí y me he permitido escucharla y cada vez la escucho más. Ujú. Entonces, ese es el origen real de mi rebeldía y me voy a hacer mi vida y me voy porque no me quiero sentir aprisionada, no me quiero sentir, mejor dicho, no quiero vivir con miedo. ¿Qué le pasaría a tu papá para ser así también? Claro, él viene de un contexto violento, a él le tocó plena violencia, donde su familia fue despojada de sus bienes materiales, a él le tocaba salir en las noches a traer la comida para su casa. Sí, cosas, todos tenemos una historia detrás que hace que actuemos de una o de otra forma. Nunca es la falta de amor. Sí, yo sé que mi papá me amó profundamente, me ama profundamente, mi mamá también, ¿sí? Pero hay maneras de amar que construyen y otras no. Uno puede amar bien y amar mal. Tiene que ver con esa capacidad de hacerse como un autoanálisis de qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, lo puedo hacer mejor, no lo puedo hacer mejor. Creo que es una tarea de la que nos tenemos que ocupar todos. No somos perfectos, no podemos pretender serlo, por supuesto que no. Las equivocaciones están ahí, pero pues habiendo tantas para cometer, ¿para qué cometer las mismas? ¿Sí? Mm. Entonces, digamos que esa es mi explicación y mi vivencia de por qué hoy en día asumo la vida como la asumo. Ujú. No, sigamos de pronto así cronológicamente, así como con otros eventos importantes. O si quieres contar de una vez lo de Gustavo más a profundidad. Gustavo tuvo su primera novia y fue como una vez terminó con ella, fue el desencadenante de la adicción. Yo no lo dimensioné tanto en ese momento porque digamos que se manifestó inicialmente como depresión y como el corazón roto. Y pues cuando yo como mamá veo a mi hijo con el corazón roto, pues lo primero que quiero es que no sufra, ¿sí? Y pues digamos que el acompañamiento emocional, hablar con las pocas herramientas que podía tener en ese momento para que él pudiera superar ese suceso. Viene el apoyo psicológico con psiquiatra. Yo no compartía que fuera psiquiatra porque no me gustan tanto las recetas ni los medicamentos. Yo prefiero la psicoterapia al 100, hablar todo lo que tengas que hablar, pero sin medicarte, sin desconocer que hay casos en los que es necesaria la medicación, por supuesto. Pero yo consideraba que no era así en el momento en que Gustavo estaba pasando por estos episodios. Él ya es una persona adulta y pues decide con quién quiere hacer su proceso, escoge psiquiatra, con todo y que yo le decía que no estaba de acuerdo, con todo y que yo le decía que no me parecía que tomara medicamento. Creo que ahí arrancó el proceso de adicción, que fue tomando fuerza después de los 20 años, 10 años después, tomó más fuerza a los 30, ya él ¿Esa estaba ruptura amorosa fue como profesional, a los 20? fue como a los 20. Ujú.
Y Él entonces estaba en la universidad. empezó a consumir las medicinas que le mandó el Las psiquiatra medicinas y que le mandó. otras cosas. No, Solo eso. solo eso. Mm, Bueno, hasta donde yo sé, ujú, ¿sí? Porque en la universidad finalmente empieza el tema del alcohol, entonces también yo creo que había tema de alcohol. Yo no sabía que estaba consumiendo otras sustancias, sino hasta cuando hizo un cuadro donde tocó llevarlo a una clínica. ujú. Yo no tenía ni idea, Cuadro psicótico. psicótico. Ujú, Que por fortuna estaba con el papá porque conmigo yo creo que habría sido distinto y más doloroso. Pero él lo subió ante el carro y se lo llevó a la Montserrat y en la Montserrat fue donde empezó como la última parte de su vida, donde ya estaba más que evidente que estaba consumiendo otras sustancias, que consumía cerca de 10 o 15 medicamentos psiquiátricos al tiempo que consumía. Era una mezcolanza de todo. Y pues ahí lo que yo hacía era acompañarlo y escucharlo realmente. Yo lo viví de una manera muy dolorosa, muy difícil, de mucho llanto, de mucha impotencia, porque si bien sabía que no podía hacer nada, pensaba de qué manera puedo estar y era como acompañándolo, oyéndolo, estando con él, porque no encontraba otra manera diferente, porque pues él finalmente era un adulto, 30 años pues ya es una persona que, o sea, no tiene 10 años donde depende de lo que yo haga por él. mm, Entonces, esa frustración de no saber y de no poder es lo que finalmente a mí me aterriza como a no soy Dios y tengo que aceptar que la vida es así y que mi hijo es así. ¿Qué puedo hacer? Escucharlo, acompañarlo. No puedo hacer nada más, mm, porque no lo puedo obligar a nada. Puedo tratar de persuadirlo, puedo tratar de que vea que hay otras opciones, que hay otras maneras, pero si él no las puede ver o no tiene la madurez para verlas, pues, ¿qué hace uno como padre? Creo que es muy difícil. mm. ¿Y el papá de él seguía vivo ahí? El papá de él seguía vivo y muy asustado con todo y con mucha incapacidad para hacer psicoterapia, para tratarse, porque yo le decía, Enrique, ¿por qué no haces psicoterapia? Eso es lo que le ayuda a Gustavo. Mira que lo que estás haciendo no aporta, resolverle todo no aporta. Hay que hacer otras cosas y tú tienes que primero trabajarte tú para poderle dar a él herramientas que realmente le ayuden. Pero él me decía que no era capaz. Mm. Mm, Sí, son situaciones que te llevan a límites donde tienes que entender tus limitaciones y tu propia humanidad, ¿sí? Yo no tengo la fórmula mágica para nada, mm, ¿sí? Lo único que puedo hacer es hablar de lo que creo, de lo que pienso, y entre los dos podemos buscar soluciones, pero si no hay un acompañamiento mutuo, es difícil. Y si no hay un trabajo también personal, porque creo que el trabajo personal también ayuda a la hora de tomar esas decisiones. mm. Wow. Y no, pues él te habló alguna vez de que no quería vivir más, muchas veces te avisó, ¿no? No, para nada. No, él se estaba recuperando muy bien. Estuvimos en Subachoque el último mes antes de que muriera y fue un mes donde realmente la pasamos muy bien, nos reímos mucho, oímos música, él me compartió muchas cosas que no me había compartido antes, estaba muy entusiasmado con su recuperación, yo lo veía bien. Y me dijo, voy a reincorporarme a trabajar y a los 2 días entró en coma. Entonces, digamos que ese mes y medio
Y ese recuerdo con el que me quedo es de un muchacho con muchas ganas de hacer cosas, con sueños para alcanzar. Ese también era él, cosas que quería hacer. Sí, su espíritu de querer salir adelante estaba intacto. Lo que yo creo es que ya el cuerpo le pasó una factura grave Ujú. con todas esas mezcolanzas que Pero ahí no hizo. estaba consumiendo y de repente, es que no, me oí la historia hace mucho tiempo y no me acuerdo. No, él venía limpio porque Ujú. venía haciendo ese proceso en la clínica. Yo me lo llevé a Subachoque, llevaba, digamos, 3 meses limpio, que es muy poco tiempo realmente. Y él estaba lúcido, conectando con su espíritu real de querer hacer cosas. Y una noche hablamos, dije, mi amor, mañana van a ir a pintar el apartamento. Estábamos cuadrando porque yo tenía llaves del apartamento de él. Estábamos cerquitica. Y al día siguiente, cuando no apareció, no se despertó, nada, yo llegué y pues estaba, no lo podía despertar. Inmediatamente llamé a la ambulancia y me lo llevé para la clínica. Eso fue, o sea, no tengo conocimiento de qué pasó esa noche, porque Hasta él el día de hoy estuvo ni hasta el idea. día de hoy ni idea. ¿Y la causa médica y La eso? causa médica, mira que me tocó pelear con la clínica porque alguno de los médicos tuvo la ligereza, porque yo se lo dije inclusive a los médicos, la ligereza de decir que era un intento de suicidio. Dije, no, eso no fue un intento de suicidio, demuéstremelo, porque es que tiene metadona en la sangre. Y yo, claro, por el medicamento psiquiátrico. Entonces me tocó poner una tutela y me tocó obligar a la clínica a que cambiaran el diagnóstico, según lo había dicho el psiquiatra, Ujú. porque fue muy ligero eso. Y fue una cadena de errores, porque para empezar, no sé por qué lo mandaron de una vez a cuidados intensivos cuando llegó en coma. O sea, ¿por qué? Cuando no hay un diagnóstico. Muchas cosas que también suelen suceder en la vida y por más de que yo quiera como tomar la bandera de la justicia y de lo que se hace y encontrar culpables, pues sí, estamos llenos de errores. Mi hijo ya no está vivo, mi hijo murió y prefiero quedarme con las cosas bonitas que tuve con él. Fue el regalo de la vida maravilloso. Todos nos vamos a morir, que hubiera querido que fuera distinto, por supuesto que hubiera querido que fuera diferente. Pero ese dolor de empezar a buscar culpables en los médicos de por qué no hicieron esto, por qué hicieron aquello, y pues, me parece que es un desgaste que a mí no me hace bien. Ujú. Entonces, digamos que por eso quedo hasta ahí, con preguntas que seguramente podrían tener respuesta en algún momento, pero pues eso a mí no me va a devolver a Gustavo. Y cuéntame de ti, de tu proceso ahí sí, ¿cómo fue? ¿Cómo te has fortalecido? ¿Cómo llegaste a aceptar eso con tanta serenidad? No sé, en todas las etapas del duelo, hubo negación, rabia, ¿cómo es que es? Esas etapas del duelo de las que hablas fueron formuladas por una mujer que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que formuló esas etapas en su trabajo con moribundos, Ujú, pero que no se aplica al duelo como tal. ujú, El duelo es otra cosa, distinto al proceso de los moribundos, y el duelo como tal no tiene etapas. ujú, El duelo no es un proceso lineal, es un proceso circular donde tú en un día, en un mes o en un año pasas por el mismo lugar, pero en una esfera mucho más arriba, en un entendimiento distinto, y eso hace que vaya evolucionando. No hay un duelo igual a otro, todos los duelos son diferentes, cada quien asume una cosa totalmente distinta a otra persona. Hay un método de recuperación que se llama el Grief Recovery, que lo hice en el grupo de apoyo a través de una de las facilitadoras, donde los autores hablan de diferentes clases de duelos.
porque no solamente está el duelo por fallecimiento, está el duelo por pérdida de sueños, está el duelo por pérdida de mascotas. Todo lo que sea que cambia la rutina de tu vida es un duelo. Por ejemplo, cuando tú terminas el colegio, también hay un duelo, porque hay una actividad que cerraste y empiezas una nueva y vas a extrañar eso que quedó atrás. Y ese duelo no se hace lo suficientemente consciente ni de una manera sana, sino que empezamos a cargar con ellos sin saber qué es lo que nos pasa y por qué nos sentimos a veces con baja energía que tendemos a asociar con depresión. La depresión no tiene nada que ver con bajar la energía, que es algo que realmente es lo que sentimos cuando no nos sentimos bien, cuando algo no está resuelto, cuando no somos conscientes de que no tenemos satisfecha una necesidad. Mm. Entonces, hice ese proceso, el grupo de apoyo fue fundamental, donde hablamos de la culpa, hablamos del perdón, hablamos de muchos sentimientos. Realmente el duelo por fallecimiento a mí me llevó a ubicar exactamente lo que pasaba con mis emociones y con mis pensamientos. Aprender la diferencia entre una emoción y un pensamiento es clave para ubicar qué necesitas en un momento del día. Ujú. Y Expliquemos eso un poquito, sí. un pensamiento trae una emoción y esa emoción no dura más de 30 segundos, un minuto. Es imposible estar feliz 24 horas o triste 24 horas. Es una gama de emociones lo que sucede entre estar bien o estar mal, pero a veces nos ubicamos solamente, ¿cómo estás? No, muy bien. ¿Cómo estás? No, hoy mal. Cuando resulta que hay un abanico muy grande y tratar de identificar y expresar con palabras cuáles son las emociones que están en ese abanico entre estar bien o estar mal, te obliga a ir adentro de ti y a identificar exactamente qué es lo que estás sintiendo y qué pensamiento lo motivó. Ujú. Porque los pensamientos obedecen a un sistema de creencias y el sistema de creencias es el que hay que revisar una vez tú estás lanzando un juicio, lanzando una opinión o hablando de lo que sea que vayas a hablar. Obedece a tu sistema de creencias. Y me parece que cuando uno está consciente de ese sistema de creencias y qué tanto lo puedes actualizar, es como el software de los computadores. Si yo pienso con respecto a algún tema, tengo esta opinión y hay 1000 opiniones frente a eso, ¿por qué la mía es como es? ¿Qué hace que la mía sea de esa forma? ¿A quién se la aprendí? ¿Dónde la aprendí? ¿Y de qué manera la puedo actualizar si quiero? Pero siempre está la posibilidad de actualizar ese sistema de creencias. Bien. No, pues volvamos como a la experiencia tuya. ¿Cómo lo viviste tú entonces ese duelo y cómo estás? Sí, ¿cómo saliste de ahí? El duelo, ¿cómo lo viví? Y lo sigo viviendo, porque creo que en la medida en que hable de él, sigo sanando. Mm, con mucho estudio, he leído mucho sobre el tema, he leído varios autores, tengo un grupo de lectura que se desprendió del grupo de apoyo, donde tenemos 2 horas semanales y seguimos trabajando el duelo de esa forma con diferentes autores en crecimiento personal. Con estudio, en pandemia hice un diplomado sobre logoterapia. Logoterapia es la tercera escuela de psicoterapia de Viena. Su padre y su creador es Viktor Frankl. ¿Qué más hago? Hago hipoterapia hoy en día, tengo consultantes, hago muchas cosas en función de seguir trabajando mi duelo. Entonces, eso hace que seguramente lo pueda transitar de una manera más sana, pudiéndolo expresar, porque entre las cosas que aprendí también es que en la medida en que yo no exprese
lo que siento, cómo lo siento y lo que pienso, por qué lo pienso. En la medida en que me oigo, puedo ir también evolucionando en ese discurso, porque el mío hoy es de esta manera, pero en un año será distinto, hace 2 años fue distinto, porque estamos cambiando permanentemente, estamos evolucionando permanentemente. Y de eso se trata, de crecer, no de quedarnos como siendo los mismos inmaduros de los 15 o 14 años. No me da curiosidad, otra vez volviendo atrás así a tu vida, ¿qué momentos ha habido de quiebre? Así de eso que llaman la noche oscura, porque de ahí es que se sale más fortalecido y más claro, ¿no? Eh, O sí, no sé, ¿ha habido algunos puntos así de transformación específicos o ha sido como muy, muy constante? yo creo que yo me vivo como un proceso constante, porque como te digo, empecé mi proceso psicoterapéutico desde que tenía 26 años más o menos. ¿Con una misma persona o has cambiado No, mucho? he cambiado bastante. Y pues he sido, de pronto la introspección también ayuda, de pronto ayuda también el autoanálisis, escribir, mi trabajo. Mi trabajo también es una herramienta muy importante a la hora de conocerse, de mirarse ¿Tu trabajo cuál? como actriz. Ujú, ujú. Mi trabajo como actriz me da muchas herramientas también como para estar en equilibrio. La primera y la más importante y la que más valoro es el no juicio. Si yo no pongo en entredicho a un personaje, lo voy a aceptar como es de principio a fin. Y hacer eso con el personaje implica que también lo hago conmigo. Yo soy una persona que no me juzgo, me acepto como soy. Soy como soy con mis errores, con mis aciertos, y eso hace que esté como en una calma y en una tranquilidad hoy, donde no me exijo perfección, donde no me exijo ser la mejor, donde no me exijo nada distinto a hacer lo que quiero hacer que me guste. ¿Y cómo llegaste hasta allá? Ahorita antes hablábamos del control también y sí, Del cómo soltar el control. control y ¿Cómo soltar? aceptarse así. Yo me he dado posibilidad de soltar el control, pues de varias maneras, yo creo. Yo fui muy rumbera cuando tenía 18 años. Sí, como que me he permitido ser de una manera tranquila. No me preguntes qué hecho puntual esto, si soy una antes de otra, después de, porque el único hecho que yo puedo ubicar como preciso es la muerte de Gustavo. Yo soy una antes de la muerte de Gustavo y otra después de la muerte de Gustavo. Entre otras cosas, quiero ser la mejor mamá para Sebastián que he podido ser en el planeta. Ujú. ¿Y por qué tan clara esa diferencia? ¿Cómo eras antes y cómo eras después? Porque yo creo que el trabajo de mirarme y de aceptarme imperfecta, seguramente no estaba tan claro como está ahora, Ujú. ¿sí? Entonces, Gustavo seguramente vivió una mamá que quería ser más perfecta, una mamá que no se quería equivocar, una mamá que le quería dar todas las herramientas que necesitaba y no podía. Con Sebastián, hoy en día la relación es muy relajada. Inclusive él a veces me dice, me encanta cuando me dices cosas que te rayan. Y yo, Ujú. sí, me raya esto. Entonces, digamos que dentro de ese deseo de ser mejor para Sebastián, no es ser perfecta, es al revés. Es, venga, le muestro que no me gusta, que me aburre, a qué le tengo miedo, que el otro día hablamos de los miedos ¿A y qué eso le fue tienes miedo? maravilloso. Ujú. Le tengo miedo a no saber qué hacer. Por ejemplo, vivir con 2 personas mayores que yo me da miedo no saber qué hacer en un momento que ellos necesiten que yo,
sea la lúcida para hacer y para guiar y no poderlo hacer. Eso me da miedo. ¿Quiénes son esas dos personas? Mi tía y mi esposo. ¿Viven los tres? Vivimos los Ujú. tres. ¿Sí? A eso le tengo miedo. Entonces se reía Sebastián y me decía, no, pero tú siempre sabes qué hacer. Y yo, pues mi amor, puede que sí, termine haciendo lo que tengo que hacer, pero es una cosa que asusta. Me Ujú. asusta no poderme valer por mí misma. Eso también me da miedo. Me asusta no poder enterrar a mis animales. Es una cosa que yo quisiera hacer, que la vida fuera tan maravillosa, generosa, más de lo que ha sido conmigo, en dejarme enterrar mis animales. Para mí es importante eso. Ujú. No sé, quisiera también ver a Lai de niña, cómo eras de niña. De ¿Has niña, tenido esos diálogos con la niña, con tu niña? mi niña interior es una niña divina. Porque, porque es espontánea, es, bueno, yo fui basquetbolista, el deporte y yo nos la llevamos muy bien siempre. Ujú. Entonces yo crecí en una cancha de básquet. Jugué con la selección Colombia, con la selección Valle. Entonces fue una niña juguetona, una niña vanidosa, una niña que disfruta las cosas más sencillas, las cosas más menos complicadas del mundo. Me gusta pintar. Hay un proceso que hice también en el inicio del duelo. Hay una mujer que se llama Julia Cameron, es una escritora que tiene un libro que se llama El camino del artista. Ujú. El último es Viviendo el camino del artista. Ese proceso también lo hice, lo de las páginas matutinas, sacar a mi niña interior una vez a la semana a pasear, a jugar, a divertirse, ¿Cómo a es eso? estar con Volverse niña una vez a la volverse semana. niña una vez a la semana. Ujú. Y escribir todas las mañanas lo que te salga. 3 páginas, ni una línea más, ni una línea menos. Ujú. Escribir. Y si tú tienes el hábito de levantarte a las 6:30, es levantarte a las 6:15 y esos 15 minutos escribir esas 3 páginas, todos los pensamientos que te lleguen. Es una forma de vaciar y empezar el día de una manera distinta. Ujú. ¿Te sirvió mucho? Mucho, Ujú. mucho. De hecho, yo sigo escribiendo. Ujú. No con ese método ya. No con ese método, pero es una herramienta muy, muy terapéutica porque es finalmente tener un amigo incondicional en una hoja Ujú. donde solamente tú vas a ver lo que escribes, si quieres compartirlo bien y si no, pues no. Ujú. Pero es ser tú. Ujú. No hemos hablado nada de tu mamá ni de tus hermanos. ¿Cómo es ese núcleo? También hablaste de tu papá, pero no sé Mi los mamá, otros. Ujú. mi mamá murió hace 3 años, tuvo cáncer de seno, le hizo metástasis en la columna, después en los pulmones, estuvo en ese proceso de recuperación alrededor de 8 años más o menos. Ella una mujer muy creyente y digamos que muy valiente en su proceso también, como lo vivió. No quiso operarse, después se arrepintió y ya era tarde para operarse. Con quien más vivió fue con mi tía. Mi tía fue su hermana menor y ella la adoptó. Ujú. Ellas vivían en Cali, yo vivía en Bogotá. Y pues yo a mi mamá la veía una vez al año, a veces dos. Yo cuando me vine a Bogotá, yo hice mi vida muy lejos de Cali, de mi Cuando te fuiste de casa, la casa de tu cuando me papá, fui de la casa de mi papá. que Sí, fue a los a 18. los 17. Ujú. Sí, sí. Entonces, digamos que no fuimos tan cercanas ni tan unidas, más con mi tía hoy vive conmigo, y con mi hermano sigue viviendo en Cali, y con mi hermano tampoco tengo una relación muy, muy, muy cercana. Hablamos el día del cumpleaños y hablamos 2 horas, o en Navidad, Año Nuevo, pero no somos de hablar todos los días, pero yo sé que él está ahí y él sabe que yo estoy ahí. Ujú.
Y hablemos de las relaciones de pareja también, que en algún momento te oí hablar de la actual y sonaba muy chévere. Sí, ¿qué has aprendido ahí? ¿Qué hace una buena relación de pareja? Ay, en las relaciones de pareja. Bueno, digamos que lo que he aprendido con mi actual relación de pareja es, dentro de la madurez, entender que los procesos individuales son individuales. Esa separación de lo que es de pareja y lo que es individual es una cosa que he aprendido con el tiempo, donde cada uno pueda ser y hacer lo que le nace, lo que le gusta, lo que disfruta. Creo que es un aprendizaje y una libertad que también me genera paz y me genera tranquilidad. No pretender que la pareja sea mi todo, sino una parte de lo que soy. Y si voy a poner un ejemplo, si en algunas ocasiones una pareja eh, tiene gustos distintos a los míos, pues también vale que haga sus cosas y yo hago las mías sin, sin, sin presión, con aceptación desde el corazón, con entendimiento, más no con imposición, que es lo que a mí me termina como entrando en reversa cuando es impositivo. Entenderlo desde ahí me proporciona tranquilidad en la medida en que yo construyo una vida propia y tengo algo para ofrecerle a mi pareja. Eso también me parece que es sano, porque la dependencia, la el control hace que se alimente la inseguridad, ¿sí? Si yo soy una persona que tiene una vida propia, o sea, no hay nada más seductor que una vida propia. No hay nada más seductor que ver a alguien haciendo lo que hace con pasión. ¿Sí me entiendes? Eso es apasionante. A mí por lo menos eso me atrae mucho. Cuando alguien se cuelga y quiere como encontrar respuestas a partir de mí, ahí me siento incómoda, Ujú. porque es que no es mi responsabilidad y no me la ponga y yo no me la voy a dejar poner. Es tener claro también hasta dónde vas tú y hasta dónde voy yo. Separemos la individualidad y vivámonos como pareja en lo que nos une como pareja. No necesariamente tiene que ser todo, así sea una sola cosa. Nosotros, por ejemplo, cocinamos juntos y lo disfrutamos mucho. Esa cocinada es una delicia. A mí, por ejemplo, no me gusta ver mucha televisión, estar en las pantallas. A Daniel sí, él lo hace, yo hago otras cosas, pero no por eso estoy a la defensiva de que debería hacer lo que a mí me gusta. No, parte también de lo que yo disfruto es soltar. Ese soltar a que tú hagas y seas como quieras, que yo tengo también cosas para hacer. Es más, necesito más tiempo para hacer todo lo que quisiera hacer. Buenísimo eso. No sé, también como sobre los hijos, quisiera algún consejo, reflexión, aprendizaje, porque veo que tienes una muy buena relación con Sebastián. No siempre es fácil la relación No. madre-hijo. Entonces, sí, ¿cómo la han construido? ¿Qué crees que es clave ahí también? Eh, ¿Qué es clave? Aceptarse imperfecto. Mm. Es lo que yo creería hoy en día. Tú aceptarte imperfecta, tú aceptarlo Yo, a él imperfecto. yo aceptarme imperfecta, porque en la medida en que yo me acepte imperfecta, lo acepto él como es. Todo parte de cómo tenga la relación mía conmigo. Ujú, Ahí arrancan todas las relaciones. ujú. Y si yo primero no tengo una relación sana conmigo,
no es posible que la pueda tener ni con mis hijos, ni con mi pareja, ni con mis amigos, ni con nadie. Yo pienso que el trabajo real que hay que hacer en la vida personal es ese autodescubrimiento y esa autoaceptación amorosa de uno mismo, Que es el trabajo de la de vida entera. todos. Y es el Sí. trabajo de la vida entera. Y te va llevando por procesos muy bonitos si tú decides verlo de esa manera. Mm. ¿Tú el proceso de Gustavo lo ves como un proceso bonito? El proceso de Gustavo lo veo como un proceso muy doloroso para él. Fue muy doloroso. Él sufrió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entre las cosas que me decía era, madre, tú a mí sí me querías tener. Y yo, mi amor, lo que más deseé en la vida fue tenerte. Pero era también dentro de sus miedos, dentro de su inseguridad. Pero yo no tengo sino agradecimiento por él en mi vida. Traer al mundo a Gustavo fue un hecho para mí absolutamente maravilloso. El nacimiento de Sebastián, el segundo hijo, ya uno tiene más experiencia, había pasado, no estaba tan asustada, los dos fueron muy, muy deseados, con muchas ganas, con mucho amor. Eso marca mucho la psicología de un adulto, de cualquier persona. Ujú. Entonces, la relación con Sebastián ha sido de trabajo constante, permanente, ¿sí? De lo que hacemos en la vida, del día a día, de a qué le das prioridad, de cómo quieres verte como padre, como madre. Mm. Y pues nunca uno estará seguramente 100% satisfecho, quiere uno más, pero lo que hay es tan bonito, lo que hay es tan maravilloso, lo que hay es, sobre todo, tanto amor de parte y parte, que pues pretender que sea perfecto es perderse lo que hay. Mm. Qué bien. Y sobre Gustavo, no sé, también has tenido como experiencias sobrenaturales, inexplicables, sueños, lo sientes, tienes algún feeling de qué pasa después de dejar aquí este cuerpo, no sé, sí. Sí. Cuando Gustavo murió, como a la semana, muchas personas, no muchas, no, varias personas aparecen dándote como luces sobre cosas. Y alguien de mi familia apareció diciéndome, hay una mujer que se llama Elsa Lucía Arango, ¿por qué no pides una cita con ella? Para no alargarme, no logré nunca la cita con ella, pero sí la logré con una pupila de ella. Ujú. Entonces llegué a esa cita con muchos sentimientos encontrados, con mucha angustia, con mucho llanto, con, con el mundo derrumbado, con la vida totalmente despedazada. Llegué a esa cita. ¿Ese fue como tu punto más bajo ahí en ese proceso? No, el punto más bajo fue como un día antes de que Gustavo muriera, donde yo recuerdo arrodillarme al frente de la cama de mi casa, totalmente derrumbada, pidiendo al infinito explicaciones de qué hacer, de cómo sobrepasar esto, porque yo sentía que me sobrepasaba de tal manera que no iba a ser capaz. Tenía a Sebastián en un cuarto totalmente destruido y yo destruida, sin saber qué hacer, con Sebastián destruido, Gustavo en la clínica en cuidados intensivos y yo sin saber qué hacer conmigo. Yo creo que ese fue el momento Mm. más duro, más difícil, donde me era difícil respirar y mucho menos dormir. No podía dormir. Entonces cuando fui donde esta mujer, yo puedo decir que yo hablé con Gustavo durante una hora. Él estaba ahí. Yo esa hora
yo no podía hablar claramente. Yo lloraba y 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 no podía articular. Y lo poco que articulaba era para decir te amo, te amo, te amo. Y entre las cosas que me dijo ese día, me dijo muchas cosas, todas las apunté cuidadosamente cuando salí porque dije, no quiero que se me vaya a olvidar nada de estas. Entonces, las que recuerdo en este momento, la primera que me dijo era que yo había sido la mujer más importante de su vida. Segundo, que era consciente de todo mi dolor, también me lo dijo. La otra que me dijo era que iba a llegar a mi casa un regalo que me iba a mandar, que me iba a mandar un caballo. Y ese Ujú. caballo llegó después. Por eso se llama regalo del cielo. Ujú. Que el café que nos tomábamos era el café más espectacular del planeta, porque fue un letrero que pusimos en la casa los dos. Además, el café de Subachoque. Ujú. Me dijo, cuando te paras en los atardeceres, porque fue en la época de noviembre, diciembre, que en Subachoque hay unos atardeceres divinos en esa época y desde mi casa, en el segundo piso que está mi habitación, yo me paraba ahí a llorar y a pensar en Gustavo. Y entonces me decía, piensa que estaba contigo en todos esos atardeceres en Subachoque. O sea, Wow. estaba conmigo. O sea, son cosas muy puntuales que me dijo ella, que obviamente yo decía, es Gustavo hablando a través de ella. Ujú. Porque ella ni me conoce, ni sabe estas intimidades, ni es tan preciso en todo lo que me está diciendo. Ujú. Me dijo, estoy esperando a mi abuela. Mi mamá se murió a los 2 años. O sea, muchas cosas. Wow, ¿quién era ella? La gente va a querer saber. Esperanza Cruz se llama. Ah, sí, yo entrevisté a Elsa Lucía y a Esperanza Cruz. Las dos han Mira, estado ¿en acá. Sí. serio? Con Esperanza. Ujú. Que además el nombre me parece Ujú. mágico. Sí, Esperanza Cruz. sí. Divina. Ujú. Maravilloso. Wow, Aide, gracias. No sé si quieres dejar algo más dicho. Muchas cosas, Miguel. Di, ¿qué? No, digo que son muchas Ah, sí, cosas son de muchas las que que. hemos hablado, muchas Ujú. cosas que una vida en unos minutos. Ujú. Hay tantas cosas para, no sé, como para recoger, qué es lo que estamos haciendo, recogiendo como fragmentos de una vida tan amplia, tan intensa, tan vivida como la de cualquiera, Como la de porque es cualquiera. tan valiosa como la de cualquiera. Todos Ujú. tenemos tantas historias, tantas cosas para contar. Esto me hace recordar una biblioteca, no recuerdo si es en Dinamarca. Hay una biblioteca donde se llama Los Libros Humanos y la gente llega a escuchar la historia de quien está ahí sin decir nada. Es como leer un libro, pero contado por su propio protagonista. Me parece tan bonito. Yo he Como querido que, replicar eso en Subachoque, que la wow, gente vaya a la biblioteca no a leer un libro, sino a leer una persona. aunque una persona cuente su Cuente su historia y historia la escuche y la otra. escuchas tú durante media hora. Eso te da una sensibilidad distinta, una percepción distinta, conoces maneras de vivir distintas. Ujú. Eso es muy bonito. Pues qué lindo, eso es lo que intentamos acá un poquito. Gracias, gracias de corazón, qué lindo. No, creo que Miguel, podemos gracias a dejarlo ti. así. Gracias a ti. Qué rico verte después de que pasó tanto tiempo. Yo te vi cuando tenía 5 años, Sí, ahora 30 años después. ajá, Es tal un cual. regalo para tu papá. Ay, gracias. Si algún episodio del Topo les ha resonado, ayudado, servido a ustedes o a alguien cercano, consideren unirse a nuestra comunidad. No solo estarán retribuyendo nuestro trabajo, sino que harán parte de nuestra comunidad de manera más directa y recibirán algunos beneficios más. Pueden unirse con el aporte que puedan y quieran en el link que está en la descripción. Algunos de los oyentes más fieles que ya están ahí son Diana Arroyave, Francisco Uribe, Lina Marcela Vélez y Sofía Meléndez. El Topo es una producción de la no ficción.
La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fue de Pablo Restrepo. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo y las redes sociales están a cargo de Shaquén Moreno y Gabriela Rivera. Divi Guzmán es la coordinadora financiera. Mi nombre es Miguel Reyes. Gracias por llegar hasta acá.